Resulta bastante útil expresar una ecuación cuadrática en su forma factorizada. ¿Cómo hacer esto? Nos dice el siguiente teorema. Fíjense en toda ecuación cuadrática, ax cuadrado más bx más c igual a 0 con a distinto de 0, para la cual existen las soluciones x1 y x2 que ya sabemos que están determinadas por el teorema que nos habla de la fórmula cuadrática. Toda ecuación donde estas raíces existen se la puede expresar de la siguiente forma: a por x menos 1 por x menos 2. Es decir, las raíces nos sirven, las soluciones x1 y x2 nos sirven para expresar estos factores y poder tener a mano justamente estas soluciones y estos factores relacionadas en este tipo de expresión. Esta expresión, bueno, se conoce como la forma factorizada de una ecuación cuadrática, y lo que nos va a interesar a nosotros es que no solamente las ecuaciones del tipo cuadrático, sino también, por ejemplo, las de tipo racional, la podemos expresar de esta manera, ¿sí? Como productos, donde sabemos que, en este caso, por ejemplo, un producto vale 0, es igual a 0, si alguno de sus factores es 0. ¿Está? Por ejemplo, veamos un ejemplo rápido. Acá tenemos la ecuación 2x cuadrado menos x menos 3 igual a 0. Identificamos los valores de a, b y c. Aplicamos el teorema de la fórmula cuadrática y fíjense lo que obtenemos, ¿sí? Obtenemos que las soluciones x1 y x2 son 3 medios y 1 respectivamente. Tenemos estas dos soluciones. Dejo para ustedes que verifiquen las cuentas cuando aplicamos la fórmula, cuando reemplazamos los valores en las fórmulas que nos da el teorema. Bueno, tenemos x1 y x2, entonces la forma factorizada de esta ecuación resulta 2 por x menos 3 medio por x más 1, y eso igualado a 0. Fíjense que son equivalentes las dos ecuaciones, pues ambas ecuaciones se hacen 0 cuando x vale menos 1 o cuando x vale 3 medios. ¿Está? Avancemos. Este teorema, el teorema que nos habla justamente de las relaciones que existen entre las raíces determinadas por la fórmula cuadrática o no, o por cualquier otro método, y los coeficientes de la ecuación cuadrática, es un resultado bastante interesante y bastante útil también al mismo tiempo. Fíjense que nos dice que, dada una ecuación, ax cuadrado más bx más c igual a 0, con a distinto de 0, donde existen las soluciones x1 y x2, entonces se cumple que la suma x1 más x2 es igual a menos b sobre a, y por otro lado, que el producto de las dos raíces x1 por x2 es igual a c sobre a. Es decir, los valores a, b y c, coeficientes que aparecen en la expresión general de la ecuación cuadrática. Bueno, vamos a probar esto. Demostración del teorema. Sabemos por un teorema anterior, justamente el que nos habla de las soluciones a través de la fórmula cuadrática. Fíjense, acá hemos separado los términos con la suma y con la resta, ¿sí? de la expresión que nos daba el teorema. Entonces decimos x1 igual a menos b sobre 2a más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a, y x2 menos b sobre 2a menos, en este caso, la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Para probar la primera parte, lo que hacemos es sumar. Bueno, sumemos estos dos valores y veamos qué pasa. Si hacemos entonces x1 más x2, lo que en realidad estamos haciendo es sumar estas dos expresiones. Y fíjense, más allá de que tengo acá escrito el paréntesis, si levantamos los paréntesis, miren, resulta que
esta expresión con la raíz cuadrada y esta expresión de acá resultan uno opuesto con la otra. Por lo tanto, al levantar el paréntesis, esos dos términos se anulan y me queda menos b sobre 2a menos b sobre 2a. ¿Está? Bueno, seguimos trabajando como un denominador, menos b sobre 2a, eso es menos 2b sobre 2a. Simplificamos el 2 y nos queda que la suma de las raíces de las soluciones es igual a menos b sobre a, que es lo que nos había adelantado, lo que teníamos acá en el teorema. Bueno, para probar la segunda parte, en vez de la suma, bueno, hacemos el producto y vemos qué pasa. Entonces, para probar 2, multiplicamos x1 con x2 y nos queda lo siguiente. Fíjense en que este producto, como la única diferencia que yo tengo es acá un más y acá un menos, se trata de una diferencia de cuadrados. Si ustedes quieren hacer el producto de manera algebraica, lo pueden hacer para verificar, pero adelantándonos al resultado y viendo que esto es una diferencia de cuadrado, vemos que esto nos queda el cuadrado del primer término de acá, menos b sobre 2 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo término, o sea, menos el cuadrado de la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Aplicamos la propiedad distributiva de una potencia en un cociente, eso nos queda b cuadrado sobre 4a cuadrado, y del otro lado b cuadrado menos 4 por a por c sobre 4a cuadrado. Ya acá tenemos un común denominador y en el numerador nos queda b cuadrado menos b cuadrado, que esto se va a hacer 0, más 4a por c, eso igual a 4a por c sobre 4a cuadrado. Simplificando nos queda c sobre a, que es el resultado que estábamos buscando probar. Y acaba la demostración del teorema. Veamos entonces un ejemplo donde se muestra justamente estas relaciones de las que nos habla el teorema de las raíces con los coeficientes de la ecuación cuadrática. Consideremos entonces la ecuación 2x cuadrado menos x menos 3 igual a 0, que ya lo habíamos visto hace unos momentos, donde teníamos que las soluciones eran justamente 3 medios y menos 1. Bueno, veamos entonces qué pasa si hacemos la suma de x1 más x2 para verificar si se cumplen las relaciones de las que nos hablaba el teorema. x1 más x2, entonces eso va a ser 3 medios más menos 1, o sea 3 medios menos 1, eso resulta un medio, pero fíjense que un medio también lo puedo escribir como menos 1 sobre 2, y de esa forma mostramos justamente que eso es igual a menos b sobre a. O sea, fíjense en acá, recordemos que a era 2, b vale menos 1 y c vale menos 3, o sea, menos b menos 1 sobre a me queda menos 1 sobre 2. Verifica la primera condición, la primera igualdad de la que nos hablaba el teorema. Si hacemos el producto, x1 por x2, esto es 3 medios por menos 1, claramente eso es menos 3 medios, y eso lo podemos ver como c sobre a. Fíjense en que c vale menos 3, bueno, ya habíamos dicho que a vale 2. Entonces verificamos con este ejemplo que se cumplen las relaciones de las que nos hablaba el teorema anterior. Bueno, veamos entonces ahora una aplicación de lo que es la resolución de las ecuaciones del tipo cuadrático. En este caso tenemos una ecuación donde aparece una raíz cuadrada y la variable, por supuesto, como argumento, parte del argumento de esa raíz cuadrada. La ecuación es x más la raíz cuadrada de x más 1 igual a 5. Fíjense que en este caso, como yo no puedo darle valores
negativos a la raíz cuadrada, pedimos que x más 1 sea siempre mayor o igual que 0. Que sea mayor o igual que 0 implica que x tenga que ser mayor o igual que menos 1. Por lo tanto, el dominio expresado en forma de intervalo, el dominio sería los reales mayores o iguales que menos 1. O sea, desde menos 1 hasta infinito. Operamos algebraicamente para separar el término, sería en un miembro el término que tiene la raíz cuadrada, para elevar justamente al cuadrado. Entonces, de la ecuación, fíjense que simplemente es esta x, hacer un pasaje de términos, bueno, ya sabemos cómo justificar eso. Nos queda que la raíz cuadrada de x más 1 es igual a 5 menos x. Elevamos al cuadrado ambos miembros, pero ojo acá, elevamos al cuadrado. Acá vamos a hacer una referencia después de hacer algunas cuentas. Y bueno, una vez que tenemos esto elevado al cuadrado, simplificamos y nos queda que de este lado nos queda que x más 1 va a ser igual, desarrollamos el cuadrado de este binomio, va a ser igual a 25 menos 10x más x cuadrado. Igualando a 0, haciendo las operaciones correspondientes, igualando a 0, nos queda la siguiente ecuación: x cuadrado menos 11x más 24 igual a 0. Mucho cuidado cuando elevamos expresiones al cuadrado. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Fíjense, si esto valdría, por ejemplo, 3, yo tendría que 3 al cuadrado es igual a 9. Pero cuidado, porque también resulta que menos 3 es igual a 9. Es decir que acá podría estarse colando como polizón algún otro valor para x que elevado al cuadrado sea lo mismo que la expresión dada. Y eso lo vamos a ver. Sigamos resolviendo la ecuación. Fíjense que esto ya sabemos resolver. Es una ecuación cuadrática. Lo podemos hacer completando cuadrados o, como en este caso, utilizando el teorema que nos habla de la fórmula cuadrática. Entonces, en este caso, a vale 1, b vale menos 11, c vale 24. Planteamos la fórmula, reemplazamos los valores de a, b y c, y resulta que las soluciones que nos da esa fórmula, ustedes la pueden verificar las cuentas, ustedes verifiquen estas cuentas, resulta que x1 es igual a 8 y x2 es igual a 3. O sea, son las soluciones que me da la fórmula cuadrática. Sin embargo, fíjense, no hay problema con el dominio eran todos los valores mayores o iguales que menos 1, el 8 es mayor que menos 1, el 13 es mayor que menos 1, o sea que estos valores, si uno no hace el siguiente análisis, diría que son las soluciones de la ecuación original, o sea, de esta ecuación. Pero no. Resulta que, por ejemplo, cuando queremos verificar para 8, el valor 8, tenemos que 8 más la raíz cuadrada de 8 más 1, esto va a dar 9, la raíz cuadrada de 9, eso vale 3, 8 más 3 no es 5. No verifica. A eso me refería yo cuando decía tengamos cuidado cuando elevemos al cuadrado, porque podemos estar ingresando un valor que va a satisfacer esta igualdad, pero no la igualdad original, no la ecuación original que teníamos. Por otro lado, bueno, cuando reemplazamos 3 sí se cumple, o sea, 3 más 1, eso es 4, raíz cuadrada de 4, eso es 2, 3 más 2 sí da 5, por lo tanto 3, a diferencia del 8, 3 sí es solución. El conjunto de solución en este caso es solamente el 3. Bueno, se entiende, ¿verdad? Mucho cuidado entonces con este tipo de ejercicios, con este tipo de ecuaciones, cuando hagamos la resolución. Bueno, hablemos un poco entonces de las ecuaciones del tipo racional. Vamos a decir que una ecuación es del tipo racional si es de la forma p de x sobre q de x, donde lógicamente q de x es distinto de 0
y P y Q de X son polinomios. Particularmente nos van a interesar aquellas expresiones que puedan expresarse de esta manera, es decir, que no necesariamente en un ejercicio las vamos a encontrar de esta forma, sino que nosotros, a través de lo que son los pasos algebraicos que ya conocemos, aplicando propiedades de los números reales, las vamos a expresar de esta manera. Entonces, para resolverlas, bueno, justamente vamos a seguir una serie de pasos para esto. El primer paso, lógicamente, es determinar el dominio de la ecuación, es decir, tendremos que analizar en la expresión aquellos valores para la variable x que anulen algún denominador, y esos valores van a quedar restringidos del conjunto de aquellos valores que puede tomar la variable x. El segundo paso, bueno, justamente aplicando lo que son los axiomas y propiedades que conocemos, o sea, operando algebraicamente, primero igualar a 0, igual que la expresión nos quede igualada a 0. Luego, tercer paso, que del uno de los lados de la igualdad, justamente el lado que no es 0, nos quede una única fracción, es decir, que estamos buscando la forma P de x sobre Q de x. Bueno, hacemos esto porque nos interesa que el cociente justamente quede igualado a 0. Ese cociente sabemos que una división por 0 es, una división es 0 si y solo si el numerador es 0. ¿Cuándo una división va a dar 0 entonces? Y va a dar 0 cuando el numerador sea 0. 0 dividido 5, por ejemplo, eso es 0. 0 dividido 3, eso es 0. 20, 0 dividido 20, eso también es 0. O sea que un cociente, una fracción de este estilo, va a ser igual a 0 cuando P de x sea 0. ¿Está claro? Bueno, y nos va a interesar aquellas ecuaciones donde P de x resulte ser una expresión del tipo cuadrática o del tipo lineal, que ya sabemos cómo resolver, que ya venimos estudiando cómo resolverlas, ¿sí? Ahí entonces trabajamos como ya lo sabemos hacer y finalmente verificamos los valores que encontramos que pertenezcan al dominio de la ecuación. Bueno, veamos esto en un ejemplo para que quede claro cuáles son estos pasos que hemos determinado acá. Por ejemplo, si la ecuación 2x sobre x menos 4 igual a x sobre x menos 3. En primer paso, en este caso, claramente vemos que el dominio son todos los reales, excepto el 4 y el 3, que son los valores que anulan a los denominadores que van apareciendo. El segundo paso es expresar todo de forma equivalente, expresarlo donde me quede una igualdad a 0. Es decir, vamos a pasar este miembro al lado izquierdo, de manera que nos queden 2x sobre x menos 4 menos x sobre x menos 3 igualado a 0. ¿De acuerdo? Bueno, acá operamos como sabemos operar una suma o resta de fracciones, es decir, vamos a determinar un común denominador y hacemos las operaciones que conocemos. Por ejemplo, acá el común denominador sería x menos 4 por x menos 3, usando la regla que sabemos para sumar o restar fracciones, es esta expresión dividido x menos 4, eso es x menos 3 por 2x, eso es 2x por x menos 3, menos, el menos acá, de nuevo x menos 4 por x menos 3 dividido x menos 3, eso es x menos 4, y multiplico eso por x y es lo que tengo acá. Y todo eso, por supuesto, igualado a 0. Entonces, ya dijimos, este cociente es igual a 0 si solo si el numerador es 0. Por lo tanto, trabajamos solamente con el numerador igualado a 0. ¿De acuerdo? Otra forma de pensarlo es,
Bueno, como x no es 4 y no es 3, es cualquier otro valor, no se hace 0, por lo tanto existe su recíproco, multiplico por ese recíproco en ambos lados, pero como de este lado multiplico por 0, se anula, acá se simplifica y me queda de nuevo esta expresión igualada a 0. Entonces, bueno, aplicando la propiedad distributiva, esto va a ser 2x cuadrado menos 6x menos x cuadrado menos x por menos 4, eso es más 4x, todo eso igualado a 0. Ordeno la expresión cuadrática en este caso, 2x cuadrado menos x cuadrado, eso es x cuadrado, menos 6x más 4x, eso es menos 2x, y eso da igualado a 0. Fíjense entonces que nos queda una expresión cuadrática, una ecuación cuadrática, que ya la sabemos trabajar, ya sabemos cómo resolverla, pero incluso fíjense en que no es ni siquiera necesario aplicar el teorema, reemplazar valores en una fórmula, en la fórmula cuadrática, no es necesario completar cuadrados. Lo único que tenemos que hacer es sacar factor común, en este caso sacar factor común x. Nos queda entonces que x menos 2 por x es igual a 0, de donde resulta que claramente eso significa que x vale 2 o x vale 0, por lo tanto 0 y 2 son las posibles soluciones que tenemos para la ecuación. Verificamos que pertenecen al dominio, o sea, son distintos de 4 y 3. No tenemos problema con los valores que encontramos. Entonces ya podemos concluir que el conjunto solución de esta ecuación son los valores 0 y 2. Verificamos, eso lo dejo de tarea para ustedes. Verificamos reemplazando estos valores en la ecuación dada y nos convencemos de que satisfacen la igualdad. Entonces, bueno, este método, estos pasos, que quizás ahora alguien podrá decir, bueno, no es la única manera que tengo para resolver este tipo de ecuaciones, al ser x menos 4 distinto de 0 y al ser x menos 3 distinto de 0, puedo multiplicar en ambos lados por x menos 4 y luego por x menos 3 sin la necesidad de igualar a 0. Bueno, son pasos que estarían permitidos de acuerdo a las propiedades de los números que conocemos, pero sin embargo déjenme decirles que esta técnica de igualar a 0 la expresión nos va a resultar muy útil en el tema que sigue, que son las desigualdades, más precisamente cuando trabajemos con desigualdades del tipo cuadráticas o del tipo racional, es decir, cuando en vez del igual tengamos un menor, menor igual, mayor o mayor igual. En ese momento nos va a ser útil que tengamos esta comparación con 0 con una expresión del tipo cuadrática, lineal o incluso racional. ¿De acuerdo? Bueno, eso se verá en los videos siguientes. Por ahora, bueno, terminamos acá. Les dejo un saludo y será hasta la próxima.